primero darle los buenos días a todos y como siempre gracias por acompañarnos. Como saben, mi nombre es Natacha Domínguez y en el día de hoy me siento muy contenta porque tenemos como invitado especial a Orlando Jorge, quien es candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Bienvenido, Orlando, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Natachu, a todos el equipo de OMG. Es un placer poder estar con ustedes. Les pido disculpas por el inconveniente de hace 2 días, una situación que escapó totalmente de mis manos, pero le había comentado a Patricia, a ti mismo, Natachu, que no quería perderme la oportunidad de poder compartir mis ideas y propuestas con todos ustedes. Sí. Bueno, no hay problema. Nosotros, como te decía, entendimos perfectamente, así que no tienes por qué disculparte. Nosotros, por el contrario, estamos muy contentos de tenerte en el día de hoy. Ya te habíamos comentado un poquito sobre la Peña OMG. Esto es una idea que nosotros estamos implementando desde hace ya 1 año y medio aproximadamente, con la finalidad de discutir ideas y pensamientos sobre temas de interés en general. Y bueno, a propósito de las elecciones, tanto las pasadas como las próximas del 5 de julio, nosotros hemos querido celebrar unas ediciones especiales de La Peña para invitar a candidatos como tú. Y bueno, coincidencialmente todos han sido jóvenes y la idea es que nos cuenten sobre su propuesta, nosotros poder conocerlos y con eso poder ejercer un derecho al voto informado. Así que este espacio es tuyo, nosotros estamos aquí en familia, tú vas a ver ahí, por lo menos los que están visibles, algunos nombres que conoces, Sí. Para, Manuel. Esta es la familia OMG y bueno, el espacio es tuyo, te doy la palabra para que nos cuentes un poquito primero sobre ti, quién eres y cómo te motivaste a incursionar en la política. Bueno, gracias. Asimismo, primero me quiero introducir. Yo soy Orlando Jorge Villegas, tengo 29 años. Yo soy, perdón, soy comunicador de profesión. A pesar de venir de una familia de abogados, estamos aquí conversando con una oficina de abogados. No, la verdad es que el derecho como ciencia siempre me ha gustado, pero el ejercicio nunca me llamó la atención, siendo totalmente honesto. Y aunque en mi casa yo sé que fue un momento turbulento cuando decidí estudiar comunicación, pero era lo que siempre me ha gustado, de lo que me he dedicado. Y desde hace ya 10 años, yo comencé primero con Roberto Cavada como reportero en Telenoticias, fue mi primera experiencia en medios de comunicación, desde el primer peldaño básicamente del área periodística, y ya luego de 3 años trabajando con Roberto Cavada, ya concluyendo la universidad, entonces entré como productor ejecutivo en el Canal 7, Antena 7, cuando Alicia Ortega sale para Colorvisión, entra un nuevo proyecto que es AN7 y contratan una camada de jóvenes, dentro de las cuales yo estaba. Éramos 5 productores ejecutivos. Hubo un concurso para ver quién iba a dirigir el canal de esos 5 productores ejecutivos. Mi equipo logró establecer los objetivos y las metas que se propusieron, que era poner en primer lugar nuestra tanda horaria. Y entonces ahí quedé como director del canal con apenas 23 años, lo cual para mí fue una experiencia espectacular. 4 años dirigiendo un canal nacional en un proceso de transición básicamente de una administración a una nueva, y esa experiencia ya en un ámbito administrativo de un medio de comunicación pues me abrió muchísimos horizontes y también una grata experiencia en cómo administrar, obviamente en este caso un canal, estamos hablando de 200 empleados aproximadamente, un presupuesto muy importante, metas, objetivos, y en esos 4 años nosotros, en esa transición que tomó básicamente esos 4 años, logramos posicionar el canal dentro de los 4 principales a nivel nacional, establecer, lograr las metas a nivel financiero, a pesar de que obviamente la televisión está en una situación muy difícil, y poder entonces darle muchísimas oportunidades a jóvenes que al igual querían entrar en los medios, participar y a través de ahí entonces continuar sus carreras en distintas áreas vinculadas a la comunicación. Ya luego, en el año 2018, yo ya había cumplido 4 años de trabajar en Antena 7. Le dije en ese momento al presidente del canal, mire, ya van 4 años, no quiero reelección, en el sentido de que yo soy una persona cíclica, me gusta constantemente cambiar de retos, de metas, y yo entendía que ya había agotado mi ciclo en el canal, y entonces ya me independicé y formé en ese momento Disruptiva Dominicana, que es mi empresa vinculada a temas de comunicación estratégica, comunicación de crisis, mercadeo, publicidad, y ahora hemos incursionado también en la economía de experiencias, que es algo muy interesante y que yo creo que este país se está abriendo espacio a eso. Y bueno, en ese proceso
vienen ya ahora las elecciones o el proceso electoral en sentido general. Y aparte de eso, yo tengo espacios, presencia en medios de comunicación, de espacio de opinión, Sol de los Sábados, Mañanas Latinas, tenemos un segmento diario de política. También usted tiene la palabra con Roberto Cavada en otros espacios. Y siempre comentaba desde hace muchos años la necesidad de ya abrirle un paso, precisamente como dice un eslogan de campaña, un nuevo ciclo, que es poder tener una nueva generación, que no necesariamente de edad, sino de ideas y de visión en los espacios de toma de decisiones. Ya lo que me motivó ahora a entrar en la participación política ya desde el ámbito electoral, porque siempre obviamente he estado involucrado en la política a través de mi familia, fue precisamente pasar de la palabra a los hechos con eso, poder estar presente en los espacios de toma de decisiones, que yo creo que estas elecciones se tratan de eso, de nosotros poder decidir quiénes van a tomar las decisiones, yo creo que de un nuevo ciclo, los próximos 20, 24 años, está en juego ahora mismo en este proceso electoral. Y nosotros venimos de un ciclo político que, como yo he dicho, está en extra inning actualmente, porque creo que agotó su ciclo, no está conectado con una gran parte de la sociedad, con una gran parte de la clase media, con una gran parte de los jóvenes, y es hora de que nosotros ya, entonces, el país necesita nuevos aires en los espacios de toma de decisiones. Esa ha sido mi principal motivación de poder participar en política en este momento, que personas como ustedes se sientan representados con personas como nosotros, otros candidatos, que hablamos el mismo idioma, venimos del sector privado, por eso siempre me gusta hablar de mi trayectoria en el sector privado, porque nosotros en este país lamentablemente tenemos lo que yo he llamado políticos enganchados, que son personas que no se han preparado, ni académicamente, ni tienen una experiencia en el sector privado, que tú puedas decir, mira, esa persona, por ejemplo, un abogado con una cierta trayectoria, o tiene una empresa que la ha podido desarrollar. Y yo creo que ahora mismo la nueva política demanda gerentes en la toma de decisiones. Porque obviamente, por ejemplo, yo soy comunicador, yo no soy abogado, pero voy para el Congreso. Y parte de mi experiencia en el sector privado ha estado vinculado a tomar decisiones. Ahora, uno con una experiencia gerencial de esa naturaleza, en un espacio de toma de decisiones, bien asesorado y acompañado por para una agenda legislativa. Y no sé, Natachu, si quieres que continúe con las propuestas o hay alguna interacción de por medio. Sí, sí. Bueno, yo tuve también como un espacio ahí mínimo que el internet no me funciona muy bien, pero creo que todos sí escuchamos. Y bueno, mira, yo el otro día estuve viendo tus propuestas por Instagram, me parecieron sumamente interesantes, muy innovadoras, y quería darte la oportunidad para que compartas con todos los demás y nos expliques cuáles serían esas propuestas que tú estás presentando como parte de tu candidatura. Perfecto. Nosotros hemos desarrollado 5 ejes de trabajo dentro de los 3 ámbitos de un legislador: fiscalizar, representar y legislar. El primer punto de nuestra propuesta legislativa es una propuesta para un proyecto de ley de economía digital. Siempre he sido un abanderado de las nuevas tecnologías, de la innovación, y yo creo que nosotros como país tenemos grandes oportunidades en esa área. Además que si nosotros vemos el problema de nuestro mercado laboral, hay muchas opiniones en torno a cuál es el problema del mercado laboral, que sean malos salarios, malos empleos, eh, pero yo creo que el problema de fondo es que tenemos un mercado laboral saturado de las mismas profesiones y somos un mercado pequeño. Entonces, cuando uno analiza qué podemos hacer para abrir más el abanico de opciones para un joven que quiera desarrollarse en su país y no tenga que irse, llegamos a lo que es la economía digital. La economía digital es precisamente esa economía que incursiona en las nuevas tecnologías, en la innovación, el desarrollo de software, las matemáticas aplicadas para la toma de decisiones. Yo siempre digo que yo en el colegio detestaba las matemáticas y en la Pucamaima me tocó matemáticas 101 y 103 y también la detestaba. Yo hice una maestría en gerencia de proyectos, también con Pucamaima en la Escuela de Organización Industrial de Madrid, y ahí entendí realmente que las matemáticas sirven para tomar decisiones porque el poder estudiar, por ejemplo, modelos matemáticos, que fue una materia que me tocó, otro tema de matemática, entendí perfectamente cómo las matemáticas permiten tomar decisiones en cualquier ámbito de hoy día. Y ahora aplicada a la tecnología, lo que viene siendo la Big Data,
los insumos digitales, todo ese tipo de información tan importante forma parte también de la economía digital. Y también dentro de este marco del proyecto de ley de economía digital, como ustedes ven, lo que busca es romper esa barrera de las carreras obsoletas, de un mercado laboral obsoleto, perdón, con muchas carreras tradicionales, que no estoy diciendo ni que están mal, simplemente que vamos a abrir ese abanico. Nosotros también estamos trabajando dentro de ese proyecto de ley un eje transversal de las capacidades que debe de tener el joven dominicano para poder incursionar en la economía digital, que son las capacidades STEM, de Science, Technology, Engineering y Mathematics. Si nosotros logramos, hay muchos colegios privados que ya han incursionado en la educación STEM, pero obviamente el grosso de nuestro sistema educativo es la educación pública. Si nosotros logramos implementar a través de esta ley que la educación STEM se fomente en la educación pública, pues vamos desde muy joven ya a ir incentivando a los jóvenes estas capacidades tan importantes para incursionar en la economía digital. Mucha gente pregunta, ¿cómo se puede lograr? Sobre todo la inserción en la educación pública de la educación STEM. Nosotros, que somos del Partido Revolucionario Moderno y obviamente también con Luis Abinader, Luis Abinader tiene una propuesta muy interesante de convertir los liceos en politécnicos. Y el politécnico es el mejor escenario para uno poder trabajar el desarrollo de las capacidades STEM. Y yo creo que si logramos unir que los politécnicos sean el escenario donde se implemente la educación STEM a nivel público, por lo menos como piloto, para luego seguir desarrollándolo, creo que será un gran paso de avance para la educación pública. En el caso de la parte universitaria también, nosotros tenemos ahí lo que serían ya los laboratorios de innovación y de investigación y desarrollo. Nosotros tenemos un déficit muy grande a nivel ya de la academia superior en cuanto a investigación, a creación de patentes. Yo sé que hay esfuerzos importantes que resaltarlos, porque en Santiago abrió un centro de patentes, INTEC está haciendo un gran esfuerzo también en adentrarse en este mundo de la innovación, la UNFU también, y otras universidades, pero necesita un respaldo institucional para que se sienta que es algo que realmente le está aportando el país. Y eso en cuanto al ámbito académico superior. Nosotros también dentro de este proyecto de ley, y me he tomado un poco más de tiempo en este porque esta es mi principal propuesta, estamos contemplando la creación del Hub de Innovación del Caribe. Nosotros como destino, país, tenemos obviamente una ubicación geográfica espectacular y creemos que debemos crear en Francia, en París, existe lo que se llama la Estación F. No sé si alguien la ha podido ver. Yo tuve la oportunidad de visitarla el año pasado. La Estación F es un proyecto público-privado donde el gobierno de Francia le entregó al sector privado una estación de tren antigua y el sector privado creó un hub de innovación como el Silicon Valley de París. Ahí están presentes todas las compañías multinacionales de tecnología. Hay espacio para emprendedores que presentan sus proyectos, esas multinacionales lo asumen, si cumplen los requisitos, lo financian y lo apoyan. Y se ha creado todo un ecosistema de economía digital que incluso ya de otros países de Europa están yendo a la Estación F y se están desarrollando desde ahí proyectos para el país, o sea, para el gobierno, para temas ya de Estado y obviamente para el sector privado y para los jóvenes que tienen sus ideas. Yo creo que nosotros, el Hub de Innovación del Caribe, sería el centro ideal para nosotros poder atraer a esas multinacionales al país, crear un modelo de una especie de zona franca dentro de lo que sería ese hub para que esas empresas sientan el atractivo de poder venir a la República Dominicana, poder instalarse, poder desarrollar también una serie de elementos desde ahí, pero que también tengan sede en el país, porque nosotros necesitamos de que esas empresas puedan trabajar con nuestros emprendedores y poder fomentar todo esto que es la economía digital. La economía digital es inclusiva, aquí está el comercio electrónico también, se me olvidó mencionar, el comercio electrónico forma parte de los ejes de la economía digital, es una economía inclusiva, por ejemplo, con el comercio electrónico, un coquero de Miches puede perfectamente crear una redistribución a través de un comercio electrónico, entonces es algo que nosotros tenemos mucho tiempo trabajando y es algo que realmente queremos ir comenzando desde los primeros 100 días a preparar el anteproyecto, porque creo que es algo muy importante y sobre todo, y con esto concluyo esta parte, dos temas importantes. Las profesiones que no se evaporaron durante el COVID-19 fueron las de la economía digital. Es un dato importante. Y en segundo lugar, la remuneración de la economía digital es mucho más alta ahora mismo que la de las carreras tradicionales. Entonces, estos son puntos importantes que van a dinamizar la economía y, como les he dicho, a romper la barrera de nuestro mercado laboral que está saturado de las mismas profesiones. Porque al final el Estado no tiene una política vocacional de decir, el país necesita esto o esto. Entonces, mientras tanto, creo que este proyecto va a fomentar esta economía tan importante para el país.
El segundo punto. De que tú sigas con el segundo punto, te comento que para nosotros ese es un tema sumamente importante y por eso me llamó muchísimo la atención ese proyecto cuando lo vi en tus redes, porque nosotros como firma apostamos muchísimo a la innovación, a la digitalización. De hecho, estamos desarrollando un hub de emprendimiento y también tenemos un instituto OMG que damos maestrías. Bueno, de hecho hay varias personas conectadas al instituto, Manuel, Anabel, Doña Belkis, y se nos acaba de aprobar también una licenciatura en Derecho, pero claro, con una visión totalmente disruptiva y como tú decías, donde la matemática sí juega un rol muy importante, dejando de lado esa idea antigua, cuando tú mencionaste matemáticas, entonces yo igual estudié una poca menos y para mí fue como que volver a una época de una perspectiva. Entonces, por eso me gusta tanto el proyecto, con la forma en como tú lo presentas, y qué bueno que analizas diversos ejes, no solamente te quedas en el lado empresarial, sino también en el tema educativo, que es un componente extremadamente importante para que realmente tenga éxito. Mira, aquí tengo, Rebeca dice, buenísimo proyecto. Y Emmanuel, no sé si Emmanuel tú quieres la palabra para decirlo oralmente o quieres que lea tu comentario. Emma, si quieres puedes encender el micrófono y lo comentas. Bueno, dice el que tiene los niños. Bueno, aquí dice él, son muy importantes. OMG es miembro de ADO FinTech. Sí, nosotros somos como OMG miembro de la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Empresas FinTech. Y de hecho, el programa de gobierno de Luis Abinader es el único que he leído que expresamente habla sobre FinTech, por ejemplo. Todos esos son temas que debe incluir también la ley y que yo entiendo, como les digo, que incluso en el relanzamiento del país post-COVID-19, este tema va a ser fundamental para nosotros. Si quiere pasamos al segundo tópico. Nosotros como segundo tema tenemos la promoción del turismo en Santo Domingo. Yo he estado profesionalmente en los últimos años muy ligado a los sectores del turismo en Santo Domingo. Yo incluso pertenezco al clúster turístico de Santo Domingo. De hecho, antes de ayer tuve el martes tuve con ellos una conversación muy interesante sobre los temas de cómo relanzar el destino de Santo Domingo. Pero en distintas ocasiones participando en actividades y reuniones, por ejemplo, con los ejecutivos de las principales líneas de crucero. Aquí hemos visto cómo nosotros tenemos un destino espectacular a nivel cultural, gastronómico, histórico y de negocios, pero ha carecido de promoción. Y el Estado Dominicano, el Ministerio de Turismo básicamente se ha empeñado en promover los destinos de playa, que no está mal. Pero si tenemos un destino capital, como es Santo Domingo, con estas características, ustedes saben muy bien que un restaurante aquí en Santo Domingo no tiene nada que envidiarle un buen restaurante a una cocina internacional de Miami, de Nueva York, que nosotros tenemos aquí historia, o sea, una historia viva, la ciudad primada de América. Tenemos aquí la posibilidad de ser un hub de negocios importantes de América Central, del Caribe, incluso de América del Sur y quizás también de Estados Unidos, de América del Norte. Si tenemos estas características, tenemos un puerto multipropósito en la misma ciudad, tenemos un aeropuerto, tenemos hoteles, ¿por qué no promovemos el destino de Santo Domingo? Y ese es el común denominador de lo que le ha faltado al sector aquí en la ciudad. Y si ustedes se sientan con empresarios de aquí, le van a decir lo mismo, nos falta la promoción. Nunca se me olvide ese encuentro con esos empresarios, esos ejecutivos de cruceros, donde nosotros le hicimos hace 2 años ya un tour de 3 días por aquí, por Santo Domingo, y al final en una mesa de trabajo que estuvo presente el Ministerio de Turismo, estuvo presente el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ellos dijeron, señores, ustedes tienen un destino de verdad espectacular, pero si no lo promueven no podemos tener demanda como líneas de crucero, y tienen toda la razón. Entonces, ¿qué hemos propuesto para este segundo eje? Un fideicomiso de promoción turística de la ciudad de Santo Domingo. Y obviamente la ciudad de Santo Domingo, partiendo de que esa es nuestra demarcación, la que representaremos, y el destino que obviamente quizás de lo que menos se ha promovido, pero la idea es que ese fideicomiso se pueda crear para cada destino turístico de nuestro país y que sea algo ya institucionalizado y que incluso, no sé si ustedes vieron, pero se redujo la partida presupuestaria del Ministerio de Turismo en relación a la promoción
en la última modificación que hubo al proyecto de presupuesto nacional. No sé si vieron eso. En lo particular, yo entiendo que eso no tiene sentido en estos momentos, que necesitamos relanzar el turismo, pero también presenta la oportunidad de poder crear esta figura de un fideicomiso de promoción turística, que yo creo que es algo que va a ayudar, en el caso del destino de Santo Domingo, a potenciarlo, a promoverlo y poder ya darle ese carácter y traer un turista también que consuma, porque un detalle importante que es bueno que conozcan, el turista de crucero generalmente que viene aquí, que se desmonta por un día, se pasa el día en la ciudad colonial, es un turista realmente que no consume mucho. Si son alemanes, se desmontan con su manzana y sus uvas en un zip pack. Y en algunos casos los rusos también no gastan, que son quizás de los que más están llegando. Nosotros necesitamos mejorar también la calidad del turista que viene aquí para que sea un turista que consuma más. Por eso el turismo de negocio es tan importante para esta situación. Y por eso nosotros entendemos que se debe crear este fideicomiso, porque si nosotros realmente le enseñamos al mundo lo que es el destino de Santo Domingo, va a ser como cuando nosotros vamos a un destino capital. El que va a Sao Paulo, por ejemplo, en Brasil, o el que va a Bogotá, en Colombia, o el que va, por ejemplo, a Buenos Aires, guardando la distancia comparativa con las ciudades, pero tenemos que crear esa idea del que va a Santo Domingo, sienta que va a un destino que tiene esos 4 puntos, que se puede hacer negocio, que hay cultura, que hay historia y que hay gastronomía. Ese es nuestro segundo punto, Natachu. Y también desarrollar, así como mejorar la calidad del turista que viene, desarrollar entonces más actividades que sean llamativas para que el turista que ya de por sí viene, entonces consuma. Sí, tal vez ellos no se desmontan con la manzana como tú dices, pero tendrían interés de pagar por ver alguna actividad cultural y no necesariamente aquí hay una oferta muy amplia todavía desarrollada por falta de apoyo, o sea que también bastante bueno este proyecto que tú mencionas. Hay un punto interesante que obviamente estamos hablando del ámbito de promoción. La idea es poder trabajar una serie de temas vinculados también al sector. Por ejemplo, la promoción, como le digo, es parte de mi propuesta, pero hay temas que el sector necesita también que se mejoren o se resuelvan, que por ejemplo el tema de seguridad. El tema de seguridad es fundamental para el propio turismo en la ciudad. El tema del transporte colectivo es también fundamental para el tema del turismo en la ciudad. Por ejemplo, si nosotros queremos convertir Santo Domingo en un hub de negocios, como destino de negocios, tenemos que tener un transporte colectivo eficiente y seguridad. Son 2 puntos fundamentales. Entonces, hay temas que obviamente también son necesarios trabajar dentro de lo que sería fortalecer nuestro destino y que ya obviamente no solo depende de un diputado, sino que también depende ya de que se colectivice el esfuerzo desde el gobierno, el ayuntamiento, entonces ya ahora con un representante que pueda trabajar con ese sector, trabajar esos temas tan fundamentales para el desarrollo de turismo en nuestra ciudad. Si pasamos al tercer punto, son temas vinculados a la sostenibilidad. Aquí tenemos el compromiso de aprobar la ley de residuos sólidos. Nosotros entendemos que esta ley debe dejar bien claro la cadena de valor de una gestión integral de residuos sólidos. Desde el momento, el creador del residuo, el productor, y yo debo reconocer que, por ejemplo, la IRD ha hecho un gran esfuerzo en que las empresas industriales vinculadas a la IRD tengan sus departamentos de medio ambiente, sus departamentos de sostenibilidad, que han podido trabajar este tipo de temas y que ya, por ejemplo, por mencionar un caso, la empresa Total, los potes de lubricante, ellos o sea, después que lo terminan de usar en las bombas, obviamente lo reciclan y se lo mandan directamente ya a la quinta pata de la cadena de valor, que es el que lo convierte en materia prima. Entonces ya hay empresas que están institucionalizando este tipo de prácticas, pero obviamente necesitamos una ley que pueda trabajar y dejar plasmado lo que sería esa cadena de valor tan importante en una gestión integral de residuos sólidos y que tenga un componente de educación muy importante, porque insisto, la ley es fundamental, pero hay unos temas vinculados a lo que sería un tema de mentalidad. Nosotros tenemos que dejar de ver, por ejemplo, el plástico como basura. Tenemos que verlo como un residuo, y que un residuo que genera valor, pero para eso necesita una cadena que permita que ese residuo llegue a su destinatario final, que lo convierte en materia prima y luego se reutiliza. Esto es un tema muy importante que yo creo que la ley debe de tener en cuenta y que también nosotros como representantes tenemos que trabajar en ese tema educativo. Y dentro de ese mismo eje de sostenibilidad,
el compromiso de modificar la ley de energías renovables, que es del año 2007. Precisamente antes de ayer, tanto Farideh Raful como yo firmamos un acuerdo con la Asociación de Fomento de las Energías Renovables y la Asociación de Movilidad Eléctrica para modificar esa ley y lograr lo que sería un pacto de energías renovables. Nosotros necesitamos que la matriz de energía del país sea mucho más de energía limpia que la energía tradicional de los combustibles fósiles. Nosotros, obviamente, ahora mismo la matriz de energía eléctrica tiene mucho más porcentaje de combustibles fósiles que de energías limpias. Pero yo entiendo que si nosotros modificamos la ley, porque esa ley, obviamente, fue, vamos a decir, el primer marco regulatorio para el desarrollo de las energías renovables. Han pasado 13 años, esa ley hay que verla. Obviamente, estos sectores nos entregaron unos insumos para nosotros entender qué son las principales preocupaciones que tienen ellos como sector. Y yo les cuento que hay temas tan sencillos como tema burocrático, permisología. Algo como tema de permisología, que en este país deberíamos ya haber cerrado ese capítulo. Hasta temas, obviamente, de las distribuidoras, el trabajo con las distribuidoras y otro tipo de temas ya de carácter más de regulación con el Estado. Ahora bien, si nosotros logramos aquí que esa ley se actualice, se ponga de acuerdo a las circunstancias del momento, atraer más inversiones de energías renovables, que tienen mucha pegada también en el sur del país por el clima, yo creo que va a ser algo fundamental, no solo para dinamizar la economía, sino para nosotros poder garantizar nuestra energética. Entonces ya nosotros firmamos, tanto Farideh como yo juntos, ese compromiso hace dos días y acordamos trabajar también de inmediato. Yo creo que también eso va a ser muy importante en la agenda post-COVID, porque ustedes saben que muchas personas ahora, empresas, se vieron muy afectadas por los pasivos de energía eléctrica, porque se estaban cobrando en muchos casos, como el caso de los restaurantes, el caso de hoteles también, y pymes, o muchísimos tipos de negocios, se estaba cobrando la potencia y no el consumo. Y obviamente, cuando uno se adentra en ese mundo, llegamos a los problemas de nuestro sistema eléctrico, incluyendo el costo de la energía, que lo provoca, entre otras cosas, no solo los problemas de la sede, sino la misma energía de los combustibles fósiles es más cara que la de las energías renovables. Entonces, se presentó también, creo que una oportunidad ahora post-COVID de poder modificar esa ley y ampliar el desarrollo de esa fuente de energía renovable. Ese es nuestro tercer punto. Si hay alguna una pregunta o inquietud. Sí, mira, Emmanuel es director senior de investigación del Instituto OMG. Él dice, Orlando, suenan muy interesantes y concretas tus propuestas legislativas. ¿Cuáles serían tus acciones en materia de fiscalización? Okay. Sí, yo le propongo a Manuel que terminemos los dos últimos puntos, entonces entro en la materia de fiscalización, con mucho gusto. Sí. Nuestro cuarto punto va vinculado entonces ya aquí a seguridad y tránsito, que son dos temas también muy, muy, muy neurálgicos de la circunscripción 1 y del distrito. Aquí, ¿qué estamos proponiendo? Obviamente hay una ley, que fue la ley que creó el Intran, que es una ley que hay que revisarla porque a mi juicio tiene algunas lagunas, incluyendo, entre otras cosas, esa participación interinstitucional en la regulación del tránsito. Yo siento que en estos años, desde que el Intran comenzó, no ha existido el correcto desempeño, trabajo en equipo entre Intran, los ayuntamientos, otras instituciones vinculadas al tránsito. Yo creo que eso ha provocado retraso o problemas en la solución al tránsito local desde el ámbito interinstitucional. Ahora bien, ya desde nuestro rol como representante, ¿qué estamos proponiendo para, como algo a mediano plazo, poder ir trabajando estos temas? Y volvemos al tema de la tecnología. Crear una alianza entre el Ayuntamiento del Distrito Nacional y un laboratorio de innovación de una universidad, que nosotros ya tenemos identificado y tenemos los jóvenes que trabajarían en eso, para crear un mapa ciudadano. ¿Qué es un mapa ciudadano? Un mapa ciudadano es un mapa digital que tiene tres tipos de contenido. Un mapa del tránsito en tiempo real, eso se alimenta con un API de Waze, pero además también con semáforos inteligentes que necesitamos tenerlo en nuestra ciudad. Y ahí te traza desde el ayuntamiento, es una información obviamente pública para todo el mundo, se trata de Open Data, todas las tendencias y conductas de nuestro tránsito por días, horas, cómo se regule. Creo que esto es fundamental que el ayuntamiento ya pueda tener esta data abierta para todas las personas. En segundo lugar, el mapa del crimen. Para mí es el más importante de los tres en este caso.
El mapa del crimen, ustedes si viajan a Nueva York o viajan a California, hay un mapa del crimen, usted puede acceder. Y si van a California, por ejemplo, y van a Oakland a ver un juego de pelota, en el mapa del crimen te sale que en Oakland lo que hacen es que atracan celular. Entonces ya uno sabe que tú vas con tu celular en el bolsillo hasta llegar al play. Si vas a Orange County te dicen, mira, ahí lo que hacen es que roban goma de vehículo. Entonces ya tú sabes que tú vas en Uber o un transporte que te lleve y te deje. Entonces ese tipo de data se alimenta a través de las juntas comunitarias de vigilancia, que es una figura que debemos de crear, y también de las mismas autoridades que validan también en muchos casos las denuncias de la Junta Comunitaria de Vigilancia. Yo digo esto claramente porque nosotros tenemos un problema en el país y es que la Policía Nacional y las autoridades en materia de seguridad abordan el crimen de manera generalizada y no microtargeteada. Así como en la publicidad nosotros tenemos microtargeting por segmentos, entiendo que el crimen debe enfrentarse así. Un mapa del crimen en el circunscripción número 1 te dice claramente cuál es la tendencia del crimen, por ejemplo, en Manganagua, que no es la misma que en Piantini, porque son dos zonas socioeconómicas totalmente diferentes y también a nivel de urbanismo, ese componente urbano también provoca diferentes tipos de conducta a nivel de crimen. Entonces, esa información nosotros poderla tener segmentada. ¿Cuál es la tendencia del crimen en Bellavista? ¿Cuál es la tendencia del crimen en Honduras? ¿Cuál es la tendencia del crimen en Naco? Creo que es fundamental para que la policía, no solo la policía, sino que los ciudadanos estén informados, pero que la policía pueda tener esa información segmentada en una plataforma digital y poder trabajar con eso. Y el tercer mapa, que incluye el mapa ciudadano, un mapa toxicológico, que mide los niveles de toxicología del agua y los residuos. Y eso también creo y del aire también. Creo que eso es muy importante también para nosotros los ciudadanos. Yo creo que este tema va a ayudar bastante, primero, a abrir una brecha de información para los ciudadanos y a poder tener las autoridades segmentadas. Y al final es la aplicación de las tecnologías en la búsqueda de las soluciones colectivas del país. Pasando al quinto punto, si quieren hacer un comentario sobre este punto. Bueno, hay otra pregunta, pero la vamos a hacer después de que tú menciones el quinto punto, que por cierto, el cuarto me pareció genial. Gracias. El quinto punto viene siendo una modificación a la ley de deportes. Yo en lo particular soy un gran aficionado de los deportes, del baloncesto, del béisbol y de muchas otras disciplinas. Y también he tenido vínculos con algunos equipos y he podido ver el desarrollo de jóvenes dominicanos que vienen de zonas muy vulnerables y naturalmente como el deporte crea también una gran camada de oportunidades para muchos jóvenes. La ley es del año 2005, o sea, tiene 15 años que no se actualiza la ley de deportes. En 15 años hemos tenido la Reina del Caribe, ganamos un Clásico Mundial de Béisbol, tenemos medallistas olímpicos, tenemos también el fútbol se está desarrollando, el béisbol ha tomado otro auge también. Entonces no puede ser que la ley se quede atrás en relación al desarrollo de la industria. Pero además que la ley tiene que tomar en cuenta una serie de temas importantes, como por ejemplo en estos días, no sé si ustedes pudieron ver, el FBI estaba conduciendo una investigación contra unos buscones de niños menores de edad que habían firmado para Grandes Ligas y el FBI lo estaba investigando por trata de personas. Porque esos niños lo cogen muchas veces, le venden un sueño de que, mira, te van a firmar por $20,000, $25,000, lo cual es un dineral, incluso para una familia de escasos recursos. Pero agarran al niño y le inyectan hormonas, le inyectan una serie de elementos que al final le dañan su cuerpo, termina el niño sin ningún tipo de capacidad física de poder desarrollarse y el dinero robado, estafado por esos bucones. Nosotros tenemos que tener la ley que establezca claramente sanciones para ese tipo de bucones en el deporte nacional. Pero aparte de eso, hay tres componentes fundamentales que queremos que... La liga deportiva escolar, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que fomentar el bachillerato deportivo. En Estados Unidos existe la figura de la NCAA, que es básicamente el National College Association of Athletes. Si nosotros logramos que se incentive el bachillerato deportivo, que un joven con vocación deportiva pueda ser identificado a temprana edad, que es lo que siempre pasa, porque tú tienes que desarrollar temprano, pero que no abandone sus estudios y que el camino hacia la liga profesional sea a través de la academia, como funciona en Estados Unidos, funciona en la mayoría de los países desarrollados. Creo que vamos a primero eliminar, por ejemplo, ese tipo de prácticas fraudulentas. Creo que también vamos a incentivar un atleta mucho más preparado académicamente, que incluye educación financiera, el bachillerato deportivo también.
crea una liga nacional de competencia de nuestros talentos jóvenes deportivos, ya tienen donde insertarse desde temprano en una liga deportiva escolar, eso te dinamiza también la economía y crea un observatorio formal para que esos cazatalentos internacionales ya tengan una visibilidad de esos niños en algo formal, establecido, con estadísticas, algo bien organizado. Eso sería la Liga Deportiva Escolar. En segundo punto, la Liga de Verano de Béisbol. Eso es algo que yo incluso he conversado con don Vitelio Mejía. Este es un país de béisbol y necesitamos tener béisbol en el entero. La Liga de Verano vendría siendo como, para los que conocen términos de pelota, una especie de doble A, donde los jóvenes dominicanos que ya van entrando a grandes ligas pueden jugar pelota en su país en verano y esa liga sería a nivel nacional, o sea, toda la provincia tendría su liga de verano. El béisbol y los deportes en sentido general, los eventos deportivos crean una economía circular bien interesante. Y yo creo que la liga de verano vendría a dinamizar también regiones como el sur, que no tienen equipos de pelota de invierno. Imagínense que se juegue pelota por 4 meses en Pedernal, en Dajabón, en Barahona, en Elías Piña. Eso sería algo muy interesante. Y el último punto que hemos contemplado es la inclusión de los deportes electrónicos en la ley de deportes. Los esports son una industria billonaria en Estados Unidos. Nosotros tenemos aquí una comunidad de gamers. A veces parece calladita, pero es bien grande. Y esos jóvenes, que hay jóvenes dominicanos que han ganado premios en Estados Unidos en competencias de gamers. Esos son jóvenes que necesitan un respaldo institucional para estar incluidos en la ley de deportes, que la Federación de Deporte Electrónico pueda ser parte del Ministerio de Deportes y trabajar con esos jóvenes en su desarrollo, no solo como atletas del deporte electrónico, pero también profesional, psicológico, financiero, y que nosotros podamos institucionalizar ese deporte en el país, que yo apuesto mucho a él porque es un deporte del presente y del futuro, pero que aquí hay muchos jóvenes ya que están involucrados y necesitan ese respaldo institucional. Esto es entonces en cuanto a la ley de deportes. Estos son mis 5 ejes principales. Nosotros también queremos trabajar, y aquí todas las sugerencias son bienvenidas, lo que sería una agenda legislativa post-COVID-19, que debe buscar rescatar a las empresas, porque obviamente el confinamiento, perdón, la apertura económica no puede ser peor que el confinamiento. Nosotros no podemos permitir como sociedad, como representantes, que una empresa que duró 2 meses sin producir, ahora que abra, venga y reciba demanda de pago, congelamiento de cuentas, embargo, suspensión de servicios de energía eléctrica, temas en caso de alquileres, de los pasivos de alquileres. Entonces hay que crear en consenso, debe ser una agenda de consenso, todos sabemos la situación por la que pasó el país y entiendo que debemos de trabajar esta agenda también en consenso entre todos los sectores. Bueno, pues aprovecho y te comento que en OMG nosotros ya hemos estado trabajando desde que empezó este tema de la pandemia con identificar situaciones, vacíos legislativos que necesitan atención y que serían lo que nosotros entendemos que nos permitirían, que necesitan algún cambio para permitirnos salir de una manera más exitosa de los efectos negativos que tenga el COVID-19 y con mucho gusto cuando esté listo ese trabajo te lo vamos a compartir. Ya de por sí se han publicado algunas partes del trabajo, propuestas relacionadas con la ley de garantías inmobiliarias y otras que ha trabajado el Instituto OMG y con gusto te lo vamos a compartir para colaborar con esas propuestas desde nuestro lado. Muchas gracias. Bueno, entonces, mira, tengo una pregunta aquí de Luis Pantaleón. Él va a encender su micrófono ahora y te la va a hacer. Luis es consultor senior del equipo de administración de conflictos. Luis. Buen día, Orlando. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ok. Me parecen muy buenas las propuestas, sobre todo me gustó mucho el tema de la comparación con la NCAA. Esperemos que en este caso sí se contemple un pago para los estudiantes atletas, que ese es el gran problema que han tenido afuera. Quizá la única queja que tengo. Y que le permitan tener patrocinio, porque el problema Claro. era que no le permitía. Ya ahora sí, California, el Congreso de California autorizó que puedan tener patrocinio. Sí, que pueden cobrar por el uso de su imagen, que antes ni siquiera eso podrían hacer. Sí, mira,
yo tengo una pregunta respecto a un tema que es y será odioso en un sentido, porque en un país que no es tan informado, los medios de comunicación juegan un papel muy grande, porque hay personas que todavía el acceso a internet precario, ven mucho la televisión y todo ese tipo de cosas, y es lo que a mi juicio, y creo que al juicio de muchas personas le parece, el gasto excesivo en medio de comunicación, publicidad estatal de los últimos años, incluso de entidades o dependencias estatales que no prestan un servicio directo, porque no es lo mismo que el Ministerio de Turismo haga spots publicitarios para promover la República Dominicana como destino turístico, a que la Cámara de Diputados u otro tipo de dependencias que no prestan o no rinden un servicio al público, Contraloría, temas así, eh, gasten mucho en publicidad estatal. Aquí nosotros todos sabemos que como es un país muy dependiente del gobierno, aquí hay muchos sectores de la economía, como serían los medios de comunicación, que en parte sobreviven en base a la publicidad estatal, porque el gobierno es el principal empleador y el que maneja los recursos. Pero, ¿qué propuesta o qué opinión te merece esa situación que hoy o durante muchos años los ha perjudicado? Porque no es a cambio de nada que el gobierno o sus entidades dan publicidad estatal, es a cambio de, si se quiere, un discurso más favorable. Pero que mañana, Dios mediante, cuando asuma el gobierno, el PRM, y ustedes tengan una gran representación en el Congreso, ¿qué medidas o qué opinión tienen respecto a ese gasto? ¿Cómo limitarlo? ¿Cómo controlarlo? Porque además, en el día de mañana, en sentido figurado, el país va a estar necesariamente en una situación de austeridad. Entonces el derroche no podrá ser tan evidente como es hasta ahora. Claro. Mira, es un punto muy interesante, te voy a explicar por qué. Nosotros, yo como vengo de la televisión, conozco muy bien el tema de la publicidad. Incluso, bueno, déjame compartirte brevemente de quizás del problema, el origen del problema. Obviamente tú sabes que aquí hay muchos medios, como tú bien dices, o sea, hay todavía, la televisión todavía sigue siendo el medio de más incidencia en el país, eso es una realidad. Por distintos factores, tú mencionaste uno de ellos, la brecha digital, entre otras cosas. Obviamente tú tienes los canales, por ejemplo, en el caso de la televisión, por poner tu caso, que es donde más se invierte en publicidad, incluyendo publicidad estatal. Los canales VHF, que son los canales principales, de hace el 2, el 5, el 7, el 9 y el 11, son canales que han tenido que reducir su programación local por los altos costos de producción y darle más espacio a los enlatados, los famosos enlatados, que son las novelas, series y demás, que es muchísimo más barato un enlatado y lo que tú le sacas también a nivel de publicidad, porque una novela a las 9 de la noche te la ve mucho más gente que un noticiero a la misma 10 de la noche. Ahora, por ejemplo, en mi experiencia en los medios de comunicación, siempre vi en los últimos años el pastel de publicidad. La inversión del gobierno era mayor que la del sector privado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sector privado, por distintas situaciones, ha reducido su inversión en publicidad en televisión y básicamente te doy las dos razones por qué. Hace 10 años, 10, 11 años, tú tenías dos marcas de cerveza que se mataban por ponerte más publicidad en un programa. Brahma y Presidente, por ponerte ese caso. Ya obviamente sabemos que ya es todo una misma empresa. Con lo cual, básicamente no hay necesidad de yo gastar en publicidad si yo tengo el control ahora mismo de los productos y bueno, yo decido cómo manejar mi presupuesto de publicidad porque no estoy compitiendo ya como esa competencia agresiva que había antes. Si vamos a la telefónica es lo mismo, ya tú tienes el TIS y Claro y Viva. Antes había más e invertían más. Los supermercados han reducido su pastel de publicidad en televisión para invertirlo más en digital, lo cual se entiende también. Y así, esos grandes anunciantes, los bancos también han reducido su inversión en publicidad en televisión para destinarla más en digital. Ante esa realidad, un gobierno que la propaganda ha sido vital para el mantenimiento en el poder, han inyectado digamos, esa publicidad estatal en los medios de comunicación. Y es triste lo que voy a decir, pero es la realidad. Los medios hoy día se mantienen por la publicidad del Estado. Es triste, pero es la realidad. Tomando eso en cuenta, yo obviamente entiendo que en un nuevo gobierno se debe de recortar los gastos en publicidad innecesarios porque hay que priorizar los gastos. Incluso, por ejemplo, cuando uno habla de un pacto fiscal, hay una serie de temas de carácter impositivo que obviamente uno tiene que ver, pero
al final también todo se resume en la calidad del gasto. Y si nosotros queremos tener calidad del gasto, hay gastos de esa naturaleza que, te repito, publicidad innecesaria, que nosotros tenemos que reducir. Entonces, ¿por qué te planteo esto, este escenario? Yo estoy de acuerdo con la reducción del presupuesto de publicidad del Estado, innecesario. Ahora, nosotros hemos discutido la elaboración de un proyecto de ley de audiovisuales para rescatar la televisión dominicana. Al final, la televisión sigue siendo ahora mismo el principal foco, pantalla de nuestra cultura y nuestra identidad. Y si lamentablemente sigue como va el mercado a nivel de la publicidad, no se sorprendan que no tengamos, o sea, que hay canales que cierren, que reduzcan, en fin, que terminemos teniendo enlatados para poder básicamente la televisión sobrevivir. Entonces, yo entiendo que primero hay que reducir la inversión del Estado innecesaria y en segundo lugar hay que buscar la manera de que los medios de comunicación no puedan sobrevivir. Y ahí entra también un detalle que ya no es un tema que escapa quizás de la mano de todos nosotros, pero naturalmente yo entiendo que los propietarios de los medios deben de relanzar su estrategia de negocio, porque también el mundo está indicando que el mismo tema de la publicidad se está manejando de manera diferente. Pero yo estoy de acuerdo con que se debe disminuir el pastel de la publicidad del Estado. Todas esas instituciones que, como tú mencionaste, hay muchísimas instituciones que no tienen ni siquiera necesidad de publicidad porque no dan servicio. Lo que te ponen un video, fulano de tal fue hoy, el ministro, el director, qué sé yo, fue hoy, y entonces te hacen un infomercial y pautan eso 2 veces en cada programa de la programación completa. Y hay un dineral que se va por ahí. O sea, naturalmente, si queremos eficientizar el gasto del Estado, hay que reducir las inversiones innecesarias en publicidad. No sé si me escuchan. Yo por lo menos tuve un problemita del internet y no pude terminar de escuchar la última parte. ¿Me escuchan? O Sí. sí, fue general, fue al parecer, o por lo menos en la zona. Ok. Bueno, entonces, Luis, veo que quedó respondida tu pregunta y teníamos una pregunta de Emmanuel pendiente, Sí, Orlando, donde él sí, preguntaba o sea, ¿cómo vas a jugar el papel de fiscalizador en el Congreso? sí, perfecto. Miren, el rol de fiscalizador de los congresistas es muy importante. Y existen, yo siempre he dicho que existen los mecanismos para fiscalizar están. El problema es la calidad y la eficiencia de los legisladores. Entonces, por ejemplo, nosotros obviamente cuando ganemos y tomamos posesión vamos a formar parte de comisiones. Ya el estar en esas comisiones debe de ser el escenario para nosotros poder fiscalizar las distintas instituciones que van asociadas a esas comisiones. Por ejemplo, si vamos a la Comisión de Hacienda, tenemos que fiscalizar todos los temas presupuestarios que maneja el Ministerio de Hacienda. Y pongo un ejemplo. Si se envía una solicitud de un préstamo al Congreso Nacional y uno es parte de la Comisión de Hacienda, por poner ese caso, nosotros debemos, primero, recibir la solicitud de la deuda del Consejo de Deuda Pública, verificar que cumpla con una serie de elementos, como por ejemplo, cuál es el beneficio de esa deuda para el país, cuál es la capacidad de pago del Estado Dominicano en tiempo e intereses de esa deuda y cuál es el riesgo país a nivel de que nosotros asumiríamos por asumir esa deuda. Esos son temas que un fiscalizador en el Congreso tiene que hacer. Lo que pasa es que muchas veces ese error no se ejerce. Sí hemos tenido casos de, por ejemplo, Farid, de Wellington, otros legisladores que han interpelado ministros, han hecho informes de fiscalización de presupuestos. Por ejemplo, Wellington ha hecho un gran trabajo en la Comisión de Salud Pública fiscalizando los presupuestos de salud pública y las ejecuciones del presupuesto también de salud pública. Habían representantes también que lo hacían con obras públicas.
Pero, como digo, nosotros a las comisiones que pertenezcamos vamos a hacer ese rol de fiscalización porque la facultad está. Lo que uno tiene que trabajar eso, y eso es para lo que vamos a hacer desde esas comisiones donde trabajemos, y también de temas obviamente colectivos como temas vinculados al presupuesto general de la nación. Perfecto. Bueno, el tiempo se nos está agotando, pero tengo otra pregunta por aquí de alguien que te felicita y que encuentra tus propuestas muy concretas y muy buenas. Y dice, bueno, muchos somos abogados y tú vienes de una familia de abogados y quieren saber cuál sería tu postura o tu propuesta con respecto al manejo del Poder Judicial o la selección de los jueces de las altas cortes. O sea, entiéndase el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, si tienes alguna posición sobre eso. Bueno, yo creo que obviamente hay un mecanismo establecido. Yo sí creo que, por ejemplo, comparto que el Procurador General de la República no debe ser parte de los que eligen a los jueces. Obviamente eso se hizo en su momento para tener un voto más a favor del partido oficialista, pero no me parece correcto que en el caso de la selección de los jueces de las tres altas cortes, el procurador forme parte, porque el procurador al final, en muchos casos, es la parte litigante en uno de sus tribunales. Entonces no puede ser que él esté en el proceso de selección de los jueces donde él va a litigar en algún momento. Eso me parece totalmente absurdo. Yo creo que eso se debe de cambiar. Comparto la idea del procurador independiente que ha propuesto Luis Abinader. Nosotros necesitamos que la justicia es uno de los temas principales de este país. Nosotros necesitamos que la justicia funcione adecuadamente para que este país pueda desarrollarse a nivel de derechos, de deberes. Al final, todo lo que nosotros estamos proponiendo necesita de una justicia transparente y de un sistema judicial eficiente también, porque muchas de las cosas que nosotros tenemos meritan seguridad jurídica, que forma parte de los componentes de una justicia transparente. Entonces yo creo que sobre el tema de la selección de los jueces, yo creo que se debe quitar al procurador dentro de las personas que eligen, porque no tiene ningún tipo de sentido. O sea, yo no puedo mañana ser jugador del Licey y elegir los árbitros que van a arbitrar la serie final. Eso realmente no tiene ningún tipo de sentido. Y creo que sí, nosotros debemos también ver la manera de eficientizar los tiempos del Poder Judicial. Yo no, obviamente no soy abogado, pero vengo, como te dicen, de una familia de abogados, escucho aquí de temas de tiempo, en respuesta de tribunales y demás. Creo que nosotros hay que ver la manera como uno puede colaborar en eficientizar los tiempos de nuestro Poder Judicial. Ok, gracias. Bueno, mira, tengo aquí, como decía, ya nos queda poco tiempo, pero tengo una pregunta, dos preguntas me quedan. Una, donde quieren saber tu posición sobre los fondos que reciben los legisladores para destinarlos a ayuda social. Claro. Miren, señores, yo siempre he dicho en algunos programas de televisión que esa pregunta también siempre sale, que es muy fácil uno en un programa y decir, no, yo no lo voy a recibir. Después hay mucha gente que lo recibe y además que uno lo deje de percibir mientras el resto lo recibe no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cuál es mi posición sobre ese tema? Realmente eso no forma parte del rol del legislador. O sea, el rol del representante lamentablemente se ha convertido en un botín de ayudas y yo no estoy de acuerdo con eso. Pero yo voy al problema de fondo, que es el reglamento de la Cámara de Diputados. Porque, insisto, yo no hago nada con dejarlo de percibir yo y que todo el mundo lo reciba. Vamos a tener lo mismo. Entonces, lo que sí yo he planteado, y lo planteé incluso antes de anoche en el programa de María Cela con otros legisladores o candidatos, vamos a sentarnos y vamos a modificar el reglamento de la Cámara, que se elimine para todos. Todo ese tema de exoneraciones, de barrilito, cofrecito, llavecita, todo lo que se llame, como sea que se llame, que nosotros podamos eliminarlo desde el reglamento para que se elimine por completo. Porque no podemos hacer nada con parches. Ah, bueno, un parche yo no voy, el otro no lo coge, pero después todo el mundo lo cogió, que siga la fiesta. Así no, entonces el país va a seguir lo mismo. Yo no creo en los parches, creo en las soluciones de fondo. Y la solución de fondo de ese caso es eliminarlo del reglamento de la Cámara de Diputados. Perfecto. Bueno, me queda una última pregunta de nuestra socia Rebeca García. Ella quiere saber cómo es la República Dominicana que tú sueñas. Es una pregunta muy interesante. Mira, yo sueño, yo creo mucho en mi generación y soy tan romántico en ese sentido. Cuando yo veo que amigos míos se van del país por la falta de oportunidades, por la falta de calidad de vida, yo tengo amigos, señores, que se han ido del país quizás a ganar
suponer, jóvenes ya de mi edad, 29 años, 30 años, que van a ganarse 2.000 euros en Madrid, pero tienen una mejor calidad de vida y eso lo aprecia mucho. No todo a veces es un tema económico, es un tema de calidad de vida. Yo quisiera vivir en un país, para ponérselo de una manera incluso hasta hacer una analogía, que cuando uno se va de viaje, un país desarrollado, y uno se siente cómodo caminando en las calles, tomando el transporte colectivo, sentándose en una acera sin preocupación de que te va a pasar algo, yendo a un parque sin ningún tipo de preocupación, teniendo un buen trabajo o oportunidades de hacer negocios, tener un buen sistema de salud, una buena educación. Ese país que nosotros vivimos cuando viajamos a algunos lugares y que uno dice, wow, yo quisiera quedarme aquí. Eso es lo que yo quiero vivir en mi país. Es un país que tenga calidad de vida. Yo creo que es el reto que nosotros tenemos. El próximo ciclo político que se avecina, creo que el reto que tiene para este país es mejorar la calidad de vida. Porque si no, se va a volver una bomba de tiempo. La gente se va siguiendo del país. Nosotros tenemos, señor, una fuga de cerebro muy grande aquí. Grande, grande. O sea, gente que se graduó conmigo en la universidad, una gran parte no está aquí en el país, se fueron todos, una gran parte. Otros amigos, conozco mucha gente que se está yendo, se está preparando para irse por ese tema de la calidad de vida. Entonces, si nosotros queremos tener un país para que no solo mi generación, sino los que vienen detrás puedan desarrollarlo, tenemos que tener calidad de vida. Y es el país con el que yo sueño, un país con calidad de vida. Perfecto. Bueno, esa era la última pregunta que teníamos. En nombre de todos en OMG, te quiero felicitar porque de verdad creo que nos has sorprendido positivamente. Tus propuestas son muy buenas, muy concretas. Tú tienes un gran manejo de todos los temas que nos trataste. Aquí te están felicitando en el chat, dicen que muy buena exposición. Así que te deseamos la mejor de las suertes para las elecciones del día 5. Desde Casa OMG, tú sabes que cuentas con todos nosotros, sobre todo con el Departamento de Investigación del Instituto. Quedamos a tus órdenes para colaborar con todas las propuestas que nos permitan llegar a ese país soñado que todos queremos. Orlando, muchísimas gracias. Señores, muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Día 5. Bye.